Mi madre se negó a cuidar a mi hijo. No soy tu esclava. Consigue una niñera, dijo. Todo mientras cuidaba de las hijas de mi hermana. Así que, cuando me pidió que pagara sus cuentas, le dije, no soy tu banco. Busca a alguien más que te mantenga. Me llamo Nelson. Tengo 34 años con una esposa increíble llamada Dana y un hijo de 5 años. Samuel, que es mi mundo. Vivo en una ciudad mediana con un trabajo estable como gerente de proyectos en una empresa de tecnología. No soy millonario, pero trabajo duro para darle a mi familia una buena vida. Sin embargo, esta historia no se trata de mi vida feliz con Dana y Samuel, sino de algo que me marcó profundamente, mi relación con mi madre, Carmen, y cómo todo cambió en un solo día. Mi madre, Carmen, siempre fue una mujer complicada. Mi padre, un hombre trabajador y tranquilo, la dejó cuando yo tenía 25 años. No lo culpo. Carmen era una persona tóxica, siempre criticando, siempre exigiendo, siempre queriendo controlarlo todo. Mi padre aguantó lo que pudo, pero un día simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que no podía más y desapareció. Nunca lo volví a ver, aunque a veces pienso en él y me pregunto si está bien. Cuando mi padre se fue, mi madre se quedó sola sin trabajo, sin ahorros y con muchas deudas. Nunca tuvo un trabajo estable. Siempre dependió de mi padre. Y cuando él se fue, se convirtió en una víctima profesional, llorando por teléfono, diciendo que el mundo era injusto, que todos la habían abandonado. Yo, con 25 años, recién comenzando mi carrera, sentí que no podía dejarla sola. Así que, como el hijo responsable que siempre fui, decidí ayudarla. Empecé a pagar sus cuentas, el alquiler, la electricidad, el agua, la comida. Incluso le daba una asignación mensual para que tuviera algo de dinero para sus gastos personales. No era una pequeña cantidad lo que gastaba en ella, pero lo hice porque, bueno, era mi madre. Pensé que era lo correcto. Mi hermana, Juliana, por otro lado, nunca movió un dedo por ella. Juliana, 3 años menor que yo, siempre fue la favorita de mi madre. Desde que éramos pequeños, Carmen la trató como a una reina. Si Juliana quería algo, lo conseguía. Si se metía en problemas, mi madre la defendía pasara lo que pasara. Yo, en cambio, siempre fui el serio, el que tenía que portarse bien, el que no podía fallar. Juliana creció y, como era de esperar, no tomó las mejores decisiones. Iba de fiesta en fiesta, viviendo una vida sin rumbo. Terminó siendo madre soltera de 2 niñas, Paula y Sara, cada una con un padre diferente. Nunca las juzgué. Las niñas son encantadoras y no es su culpa. Pero Juliana, en lugar de madurar, siguió siendo la misma, irresponsable, siempre buscando la salida fácil. Y mi madre, en lugar de ponerle límites, la adoraba aún más. Para Carmen, Juliana era perfecta, una víctima de las circunstancias, mientras que yo siempre era el que tenía que entender. A pesar de eso, seguí pagando las cuentas de mi madre durante años. Años en los que nunca pedí nada a cambio. Ni un gracias, ni ningún reconocimiento. Nada. Ella lo veía como mi obligación, como si le debiera algo por haberme criado. Y aunque su actitud me dolía, lo aceptaba. Pensaba que con el tiempo valoraría lo que hacía por ella. Estaba equivocado. Era un martes por la mañana, un día que nunca olvidaré. Tenía un viaje de trabajo importante, una reunión en otra ciudad. Era una gran oportunidad para mí, un proyecto que podría significar un ascenso. Pero ese día, todo se complicó. Dana, mi esposa, tuvo una emergencia en su trabajo y no pudo quedarse con Samuel. La niñera que solemos contratar no estaba disponible y no teníamos a nadie más a quien recurrir.
Fue entonces cuando, por primera vez en años, pensé en pedirle un favor a mi madre. No era gran cosa. Solo necesitaba que cuidara de Samuel durante 3 horas hasta que Dana regresara del trabajo. Samuel es un niño tranquilo. No causa ningún problema. Pensé que mi madre, después de todo lo que había hecho por ella, no tendría ningún problema en ayudarme. Así que la llamé. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», dije, tratando de sonar amigable, aunque siempre sentía un nudo en el estómago cuando hablaba con ella. «Bien. ¿Qué quieres?», respondió con ese tono cortante que siempre usaba conmigo. «Mira, tengo un viaje de trabajo hoy y Dana no puede quedarse con Samuel. ¿Podrías cuidarlo durante unas 3 horas? Solo hasta que ella regrese. Es importante». Silencio. Luego una risa sarcástica. «¿Cuidar a tu hijo, Nelson? No estoy aquí para cuidar niños. No soy tu esclava ni tu sirvienta. Consigue una niñera». Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 3 años de pagar sus cuentas, de sacrificarme para que pudiera tener un techo sobre su cabeza, comida, electricidad. Esto es lo que me decía. Traté de mantener la calma. «Mamá, no te estoy pidiendo que seas mi esclava. Es solo por 3 horas. Te he ayudado tanto. No puedes hacerme este único favor. No me eches en cara lo que haces por mí», espetó. «¿Yo te crié? ¿O se te ha olvidado? Eso es lo que hacen las madres. No vengas ahora a pedirme favores como si fuera tu empleada». Estaba a punto de responder, pero entonces escuché algo que me hizo parar. De fondo, podía oír voces de niños, gritos, risas, voces que reconocí al instante. Eran Paula y Sara, las hijas de Juliana. Mi madre estaba cuidando a las hijas de mi hermana, pero se negaba a cuidar a mi hijo. Sentí que me hervía la sangre. «¿Esas son Paula y Sara?», pregunté, tratando de controlar mi voz. «¿Y qué si lo son?», respondió desafiante. «Juliana me pidió que las cuidara. Es madre soltera. Necesita mi ayuda». «Y yo no», dije, ya incapaz de contenerme. «Mamá, he pagado tus cuentas durante años, y ahora te pido un favor de 3 horas y me dices que no. Pero vas a cuidar a las hijas de Juliana». «Juliana es diferente», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Ella merece mi ayuda. Es mi hija favorita. Siempre lo ha sido. Tú eres el hombre. Puedes arreglártela solo». No podía creerlo. Mi madre no solo me estaba rechazando, me estaba diciendo en mi cara que mi hermana era más importante, que mi esfuerzo no valía nada. La discusión continuó durante un rato. Le recordé todo lo que había hecho por ella. Ella me dijo que no fuera un desagradecido, que ella me había criado, que era mi deber. En un momento dado, Samuel, que estaba sentado en el sofá, empezó a mirarme con ojos asustados. Eso me detuvo. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo de lo que me arrepintiera. Estaba furioso, pero también profundamente dolido. Así que tomé su mano. Lo llevé al coche y me fui. No había ninguna niñera disponible, así que no tuve otra opción. Llevé a Samuel conmigo al viaje de trabajo. Fue una pesadilla logística, pero lo logré. Sin embargo, algo dentro de mí se rompió ese día. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Estaba furioso, pero también triste. Durante años, había cargado con la responsabilidad de mantener a mi madre a pesar de su desdén, a pesar de que siempre ponía a Juliana antes que a mí. Pero esa conversación, ese rechazo flagrante mientras cuidaba a las hijas de mi hermana, fue la gota que colmó el vaso. Decidí que no iba a pagar más sus cuentas. Si Juliana era su hija favorita, entonces que se encargara ella. No hablé con mi madre durante 2 semanas. Dana me apoyó completamente.
Siempre había visto cómo me trataba mi madre, pero nunca interfirió porque sabía que era un tema delicado. Has hecho más de lo que nadie habría hecho, Nelson, me dijo una noche durante la cena. Es hora de que pienses en nosotros, en Samuel, en ti mismo. Y tenía razón. Llegó el fin de mes, y como era de esperar, mi madre llamó. Su tono era el mismo de siempre, como si nada hubiera pasado. Nelson, ya sabes que se acerca el mes. Necesito el dinero para el alquiler, los servicios públicos, la comida y mi asignación. Envíame el depósito hoy. Casi no me queda nada de lo que me diste el mes pasado. Respiré hondo. Había estado esperando este momento. Mamá, no voy a pagar más tus cuentas, dije con la voz más tranquila que pude reunir. ¿Qué? Gritó por el teléfono. ¿Qué quieres decir con que no vas a pagar? Soy tu madre, es tu obligación. No, mamá, no es mi obligación, respondí. Te he estado manteniendo durante años, y cuando te pedí un favor, un simple favor de 3 horas, me dijiste que no eras mi esclava. Recuerda, me dijiste que consiguiera una niñera. Mientras tanto, estabas cuidando a las hijas de Juliana. Así que, ¿sabes qué? No soy tu banco. Busca a alguien más que te mantenga. Se quedó en silencio por un segundo y luego explotó. Estás siendo tan dramático. Después de todo lo que he hecho por ti. Juliana es madre soltera. Necesita mi ayuda. No exageres. ¿Exagerar? Repliqué. Exagerar es que te mantenga durante 3 años mientras tú no puedes cuidar a mi hijo durante 3 horas. ¿Mamá? Si Juliana es tan importante, pídele que pague tus cuentas. Deja que tu hija favorita se encargue de ello. Juliana no tiene dinero, gritó. Es madre soltera, tiene responsabilidades. Y yo también tengo responsabilidades. Mamá, dije. Harto. Tengo una familia, un hijo, un trabajo. No soy tu cajero automático. No voy a pagar más tus cuentas. Punto. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, sentí una enorme sensación de alivio. Por primera vez en años, me había puesto a mí mismo en primer lugar. Dana, que había estado escuchando desde la cocina, me abrazó. Hiciste lo correcto, dijo. Y yo también lo sentí así. Pensé que esa llamada era el final de todo, pero me equivoqué. Al día siguiente, alguien golpeó violentamente la puerta de nuestro apartamento. Dana abrió y, antes de que pudiera decir una palabra, mi madre entró como una tromba, empujándola ligeramente. Estaba furiosa, con los ojos llameando. Así que no vas a pagar mis cuentas, gritó, apuntándome con el dedo. Ingrato. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo pagas? Dana trató de calmarla, pero mi madre la ignoró. Me levanté, tratando de mantener la calma. Mamá, no voy a hacer esto más, dije. Te lo dije ayer, no soy tu banco. Si quieres que alguien te mantenga, pídeselo a Juliana, es tu favorita. No me hagas hablar de cosas que no entiendes, gritó Juliana. No es culpa suya, tú eres el hombre, tienes que ayudarme. Entonces, algo dentro de mí se rompió. Todos esos años de ser menospreciado, de ser el segundo mejor, de cargar con sus responsabilidades, todo salió a la superficie. ¿Sabes por qué papá te dejó, mamá? Dije, mirándola directamente a los ojos. Porque eras tóxica. Porque siempre exigías, siempre criticabas, siempre ponías a todo el mundo antes que a él. Y ahora me estás haciendo lo mismo a mí. Pero ya no más. No soy tu banco. No soy tu esclavo. Busca a alguien más que te mantenga porque he terminado. Mi madre se quedó boquiabierta como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Levantó la mano como para abofetearme, pero me aparté a tiempo.
Fuera, le dije, señalando la puerta. No quiero volver a verte. Siguió gritando, diciendo que era una madre abnegada, que yo no entendía nada, que era un mal hijo, pero ya no la estaba escuchando. Dana la acompañó hasta la puerta, y finalmente se fue, pero no sin antes gritar que me arrepentiría. Las semanas siguientes a la confrontación con mi madre fueron como despertar de un largo y agotador sueño. Por primera vez en años. No sentí ese peso constante en mi pecho. Esa sensación de estar atrapado en una deuda emocional que nunca pedí. No volví a hablar con Carmen, mi madre, y aunque al principio una pequeña parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando algún código sagrado de ser hijo. Esa culpa se desvaneció con cada día que pasaba. En su lugar, algo nuevo creció. Una sensación de control sobre mi vida, de priorizar a mi familia, Dana y Samuel, y por primera vez a mí mismo. Dana notó el cambio casi de inmediato. Una noche, mientras lavábamos los platos después de que Samuel se hubiera dormido, me miró con esos ojos que siempre parecían leer mi alma y dijo, «Estás más tranquilo, Nelson. No te había visto así en mucho tiempo». Sonreí, aunque no sabía qué decir. Era verdad. Durante años, había cargado con una carga invisible, la responsabilidad de mantener a mi madre, soportar sus críticas, aceptar que siempre sería el segundo en su lista después de Juliana. Pero ahora, al cortar ese lazo, sentí que podía respirar más profundo, que mis hombros estaban más ligeros. Sin embargo, no todo fue pacífico. La decisión de dejar de pagar las cuentas de mi madre no pasó desapercibida. Cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí esperaba que fuera ella, lista para gritar, exigir o manipularme para que volviera a ceder. Pero no llamó. No al principio. Supongo que pensó que cedería, que mi rebelión era temporal, que eventualmente volvería a ser el hijo obediente que siempre había sido. Se equivocaba. Un día, unas 3 semanas después de nuestra última discusión, recibí una llamada de Juliana. Era un sábado por la mañana y estaba en el parque con Samuel, viéndolo perseguir una pelota con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. El teléfono vibró en mi bolsillo y cuando vi el nombre de mi hermana en la pantalla, dudé en contestar. Juliana y yo nunca fuimos cercanos. No éramos enemigos, pero su forma de vida, siempre buscando atajos, siempre dependiendo de los demás, me hizo mantener mi distancia. Aún así, contesté, «Nelson, tenemos que hablar», dijo sin ningún preámbulo. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado llorando o discutiendo durante horas. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque ya tenía una buena idea de qué se trataba. «Es mamá. La desalojaron de su apartamento. No pagó el alquiler y ahora está viviendo conmigo. Pero no puedo con esto. Nelson, es demasiado. Tengo a Paula y Sara, y apenas puedo pagar las cosas para nosotras. No sé qué hacer». Me quedé en silencio. Sentí una punzada de algo. No sé si era lástima por Juliana o rabia por la situación, pero no dejé que me abrumara. En cambio, respondí con una calma que no sabía que tenía. «Juliana, tú eres su hija favorita», dije, enfatizando cada palabra. «Siempre lo has sido. Mamá dejó claro que tú y tus hijas son su prioridad. Yo la mantuve durante años. Le pagué el alquiler, la comida, los servicios públicos, incluso su asignación para que pudiera comprar ropa o lo que quisiera. ¿Y sabes qué obtuve a cambio? Nada. Ni un gracias. Ni un gesto de agradecimiento. Solo desprecio. Así que, si mamá es tan importante para ti, manténla tú. No es mi problema». «Nelson, por favor», insistió, con la voz quebrándose ligeramente. «No es tan fácil. Mamá está desesperada. No tiene a dónde ir.
No puedo mantenerla para siempre. No es mi problema, dije, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo rabia. Era una mezcla de alivio y satisfacción. Por primera vez, sentí que estaba defendiendo mi valía, mi esfuerzo, mi familia. Un mes después, me enteré de que Juliana había echado a mi madre de su casa. Aparentemente, Carmen no había cambiado en absoluto. Seguía siendo la misma, exigente, crítica, imposible de complacer. Juliana, a pesar de sus propios problemas, trató de ayudar a mamá, pero pronto las cosas se salieron de control. Carmen se quejaba de todo. La comida no era lo suficientemente buena. El apartamento de Juliana era un desastre. Las niñas hacían demasiado ruido. Incluso empezó a exigir que Juliana le diera dinero para gastos personales. Como si a Juliana le sobrara el dinero. No sé cómo describir lo que sentí cuando escuché eso. No fue alegría. Definitivamente no. Pero tampoco fue lástima. Fue como si una parte de mí, la parte que todavía esperaba que mi madre cambiara, que un día reconociera todo lo que hice por ella, finalmente se rindiera. Carmen había elegido a Juliana una y otra vez, incluso cuando Juliana no podía ofrecerle nada. Me había menospreciado. Me había tratado como si mis esfuerzos no valieran nada. Y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Mi madre trató de contactarme unas semanas después de que Juliana la echara. Recibí una llamada de un número desconocido, y cuando contesté escuché su voz. No era la voz fuerte y exigente de antes. Era suplicante, casi rota. «Nelson, por favor», dijo. «Necesito tu ayuda. Juliana me echó de su casa. Dice que soy una carga que no puede soportar. No tengo a dónde ir. Estoy en un refugio. Pero esta no es vida para mí. Eres mi hijo. No puedes dejarme así». Cerré los ojos y respiré hondo. Una parte muy pequeña de mí quería ceder, pero entonces recordé todo. Los años de pagar sus cuentas, el desprecio en su voz cuando me dijo que no era su esclava, la forma en que cuidaba a las hijas de Juliana mientras se negaba a ayudarme con Samuel. Recordé su favoritismo flagrante, sus constantes críticas, la forma en que siempre me hacía sentir como si no fuera suficiente, y supe que no podía volver atrás. Reí y le dije, «Ahí tienes a tu hija favorita. Le hacías favores gratis, y mira cómo te lo pagó. Mientras tanto, yo pagué tus cuentas durante años, y tú te pusiste histérica por un simple favor. Estás sola». Empezó a llorar, pero colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi mano temblaba, pero no de arrepentimiento. Era como si con esa llamada finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado entreabierta durante años. Dana, que estaba escuchando desde el sofá, se acercó y me abrazó sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que significaba ese momento. A veces, cuando estoy con Samuel en el parque o haciendo la cena con Dana, pienso en mi madre. No con rabia, ya no. Más bien con una especie de tristeza distante, como si estuviera recordando a alguien que conocí hace mucho tiempo. Me pregunto si alguna vez entenderá lo que perdió. No solo a mí, sino a Samuel, a Dana. La oportunidad de tener una familia que la amara de verdad. Pero entonces miro a mi hijo reír mientras corre, o a mi esposa que siempre ha estado a mi lado. Y sé que tomé la decisión correcta. No soy el banco de nadie. No soy el esclavo de nadie. Soy Nelson, un hombre que aprendió a poner límites, a valorarse a sí mismo y a proteger a quienes realmente importan. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.